que sus hermanos. ¿Por qué resaltaba entre sus hermanos? Porque Jabes era diligente. Porque Jabes buscaba. Porque Jabes anhelaba. Alabanza al Señor. A veces hay hermanos que ven otros hermanos avanzar y dicen a Dios, Dios, ¿por qué no yo? Pero no buscan como ese hermano. No anhelan. No desean. Alabanza al Señor. No están en los ayunos. No están en la vigilia. Alabanza a Jesús para siempre. Uno tiene que desear. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Versículo 10. Invocó Jabes al Dios de Israel. La palabra no menciona a sus hermanos invocando a Dios. Él tuvo interés en buscar a Dios. Esta salvación es individual. Yo no puedo salvar a nadie. Puedo salvar a mi propia vida. Amén, hermanos. No puedo salvar a mi esposa. Mi esposo no puede salvar a mí. No puedo salvar a mi madre, ni a mis hermanos, ni a mis hijos. Yo puedo buscar a Dios, buscar su gloria, buscar su presencia y orar a Dios por misericordia. Cada uno entra por sí solo. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Cuando vamos entrando esa mansión celestial, esas puertas del reino celestial, vamos a entrar individualmente. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y Jabes invocó al Dios de Israel. Buscó a Dios y dijo, oh, si me dieras bendición. Si me dieras bendición. Si me bendijeras, oh Dios, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Dios le gusta cuando sus hijos anhelan más, cuando sus hijos desean más. Él ya tenía ciertas bendiciones, ya tenía un territorio. Él dijo, Dios, yo quiero más. Señor, yo quiero más. Si me dieras bendición, Dios mío, si ensancharas mi territorio, papá. Alabanza al Señor. Si tu mano estuviera conmigo y me libras del mal, Él querría más. Tenía un territorio. Y tal vez sus hermanos estaban satisfechos con eso. Pero él quería más. Y él sabía que en Dios uno puede tener más. Uno puede anhelar más. Dios es dueño de todas las cosas. Uno puede alabar al Señor. Y cuando él hizo esa oración, le agradó a Dios. Dios se agrada viendo a aquellos hermanos que quieren avanzar, que desean avanzar, que desean trabajar para Dios, que quieren ser usados por Dios, que quieren más de lo que han recibido. Alabanza al Señor. El bautismo es un paso para más. Hay gente que recibe el bautismo y se sientan peor que Lázaro, que día ya por 4 días. Pero cuando recibimos la llenura, es para avanzar, para buscar más, para lograr más en el Señor, para alabar al Señor. Amén, hermanos. Amén. Si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe,
Guárdame para que no me dañe. Cuando la bendición se aumenta, cuando esos caminos se abren, porque se abrirán. Si buscas a Dios, nuevos caminos se abren para usted. Cuando me bendijieres, Dios, cuando me usas, Dios, para sanar, para predicar y salvar almas, guarda mi corazón para que no dañe, para que yo siempre te pueda dar a usted la gloria. Él anhelaba más y Dios le otorgó lo que pidió. ¿Anhela usted? ¿Desea usted? ¿O ya llegó? Llegó ya. No está escalando peldaños. No está subiendo. Tenemos que seguir subiendo. Subiendo. Para subir hay que anhelar. Cuando uno sube una escalera, hay que hacer esfuerzo. Uno tiene que desear llegar allá para comenzar a escalar. Si no, uno no hace nada. Queda donde está. Cuando pueden glorificar su nombre. En Filipenses capítulo 3, un texto que conocemos. Gloria al Señor. Filipenses 3, versículo 7. Pero es alabar a Dios. Filipenses 3, 7. Mis hermanos tienen. Filipenses 3, verset 7. Aquí Pablo hablando. Là c'est Paul qui parle. A los de Filipenses. A Filipiens, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Mais si on les moins te considérer toute bagaille ça yo tant que yon garantie qu'on y a yo pas rien pour moi à cause Christ là. Premièrement, las cosas del mundo. Bagaille le monde. Pablo era un hombre muy conocido. Paul c'était un homme qui était très reconnu. Tenía una posición. Il était une position antes de conocer a Cristo. Avant de connaître Christ là. Amén. Tenía futuro. Il était un futur. Tenía esperanza. Il était espoir. Se levantó bajo el ministerio de Gamaliel. Il levé en bas ministère Gamaliel. Amén. Tenía un futuro en ese camino que estaba. Il était un futur dans chemin côté était. Pero cuando conoció a Cristo, mais qu'il était connu Christ là, escogió comenzar de nuevo. Il choisit pour recommencer encore. Dejó esas cosas para conocer a Dios, para seguir a Dios. Y cuando una vez entró en el Evangelio, él fue avanzando con celo. Dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mais c'est pas seulement toute bagaille mais qui pas vaut rien pour moi. L'aime comparer à gros avantage. Moi l'aime connaître Christ là tant que Seigneur moi. Peut-être lui moi voyer toute bagaille jeter. Moi garder yo tant que fatra pour me carrer Christ là. Amén, hermanos. Todo lo que podía conquistar en el mundo, tener, lo ha perdido todo. La cosa que tal vez otros anhelan. Amén, hermanos. Usted ve que a veces usted va a un lugar y come en un restaurante, o pasa y compra. Aquí no hay mucho de esas comidas rápidas. Amén. Y usted bota mitad de su pan de McDonald's que compró en el basurero. Usted no bota la mitad, que no sabe bien. Y usted bota el pollo de Kentucky que compró ahí. Amén, hermanos. Pero viene el adicto allí y va en el basurero.
Il dit, Jerry botó mitad Big Mac aquí. Jerry, j'étais demi dans Big Mac là. Está buena aún. Il est bon, jusqu'où il est bon. Este pierna de pollo Et pied poule là. que botó mi hermana Aida está buena Il a aún. jeté, jusqu'où il est bon. Usted lo botó en el basurero. Ou jeté dans boîte fatra. Para que usted ya no sirve. Parce que pour même il va servir, il va voir rien encore. O usted lo bota hueso. Ou bien ou jeté zo après ça. Pero hay un otro Mais il y a un l'autre. que se va en el ¿Usted no vio nunca a esa gente? On va jamais mon ça. Que se va en el basurero. Qui allait dans boîte fatra. Una vez pasaron en Curazao. Une fois yo passé dans Curaçao. El hombre estaba en landfill Et dans landfill côté de fatra. y encontró un plástico así cerrado pero con leche. Il a rencontré une boîte plastique fermée avec lettre là. En landfill. Dans landfill côté de fatra. Lo botaron, no sé, en cualquier lugar a casa y lo llevaron al landfill. N'importe caille ou bien n'importe côté qui a levé bagaille ça dans. Y él tomaba su leche. Et puis il commençait à boire lettre là. Y decía, leche es bueno para el estómago. Il disait lettre là, il est bon pour l'estomac. Cosas que a veces usted y yo botamos, Bagaille que des fois même avec nous jeter. que nos impiden avanzar, Empêcher nous avancer. este mundo lo toma, Eh bien monde ça yo même yo prend. lo exalta Yo exalté. y dice, usted está loco, Il dit même ou faux. esto está bueno aún, Bagaille ça dit bon jusqu'où il est. pero sabemos que esas cosas no agradan a Mais nous Dios connaissons que bagaille ça dit pas y fait lo bon Dieu plaisir. dejamos. Nous quitter. A veces podemos hacer carrera, Il pas nous va faire course. no lo hacemos Nous pas faire. para conocer al Señor, Nous conseiller. para no tener todo nuestro tiempo en esa carrera. Pour nous pas prendre tout le temps nous dans course là. Amén, hermanos. Lo botamos, Nous jeter. otros lo Puis recogen, l'autre monde reprend encore. lo que nosotros Ça botamos. nous-mêmes nous voyons jeter. Cuando para alabar al Señor. Cristo vive. Jésus vivant. Amén, hermanos. Y en versículo 9 Dans verset 9. dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Amén. No teniendo mi propia justicia, On va bien propre justice moi. que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Il dit dans verset 9 là, pour me vivre ensemble avec net aller. Comme ça, moi pas bien prétention, moi bon parce que moi fait ça la loi mandé, mais bon Dieu fait me grâce parce que moi mettez confiance moi dans Christ là. Buscaba a Dios, J'ai cherché bon Dieu. buscaba avanzar, J'ai cherché avancer. pero conforme a la justicia de Mais Dios, selon justice bon Dieu. conforme a lo que Dios ha estipulado, Selon ça que bon Dieu déjà mettez. por fe. Par la foi. Amén, buscaba J'ai avanzar, cherché pour avancer. no teniendo su propia Il va justicia. gagner propre justice là. ¿Y cómo crecemos? Et comment nous grandit? En el versículo Dans 10, verset 10 là. a fin de conocerle, Comme ça pour nous reconnaître, pour nous connaître. conocer a Pour nous Dios, connaître bon Dieu. saber cómo Él piensa, Connaître comment il pense. cómo Él hace sus Comment cosas. il fait sa fait. Crecemos Nous grandit. cuando tenemos más conocimiento de Dios, Nous avons plus connaissance de Dieu. a fin de conocerle Comme ça pour nous connaître. y conocer el poder de su Pour resurrección. nous connaître pouvoir qui te fait lever sortir vivant dans la mort. Hay poder en esa resurrección de Cristo Il y a pouvoir dans la résurrection de Christ là. y la participación de sus padecimientos, Et comme ça pour nous souffrir ensemble avec. llegando a ser semejante a Él en su muerte. Et pour nous venir même gens avec lui dans la mort. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, Et si comme ça nous arrivons dans la résurrection ensemble avec moi, y todos conocemos a Pablo, nous tous nous connaissons Paul. que es el paladín del C'est Evangelio. un homme de l'évangile. Amén, hermanos. Mayoría de los libros del Nuevo Testamento Majorité des livres dans le Nouveau Testament, fueron escritos por Pablo, c'est Paul qui écrit. un gran hombre de Un Dios. grand homme de Dieu. Y mira lo que dice en el 12. Regardez ça dit dans verset 12 là. No que lo haya alcanzado ya. Moi pas de prétention, moi arrivé déjà. No que lo haya alcanzado Moi pas ya. de prétention, moi arrivé déjà. Alabanza al Señor. Usted ya lo alcanzó. Ou arrivé déjà. Usted ya está confortable. Ou déjà confortable. Usted ya no anhela Ou más. pas de l'envie encore. Alabanza al Señor. No que lo haya alcanzado ya. Moi pas arrivé côté me praler ya. Ni que ya sea perfecto. Ni moi pas bonnet. Sino que prosigo Mais m'a courir. por ver si logro asir Sous course moi pour me ouais. aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Si me mettre main sous côté me doit arriver parce que Christ là peut-être pas. Amen.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y Dios lo usó grandemente. Y él dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando de victorias pasadas, de conquistas pasadas, porque hay otras victorias que están en el futuro. Hay otros terrenos que tenemos que conquistar. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Hay más adelante. No puedes entregar. Es trabajar para Dios hasta la muerte. Podemos ganar almas. ¿Cuándo para alabar al Señor? Se extiende adelante de lo que Dios tiene para él más adelante. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Él anhelaba más. ¿Qué más, Dios? Yo quiero más. Anhelaba entrar nuevos lugares, nuevos campos. Anhelaba trabajar para Dios. Usted no ve que todos los verdaderos hombres de Dios mueren insignificantemente. Amén. Pablo allí en la cárcel de Roma, y casi nadie le visitaba, y después lo crucificaron. Y Pedro también. Amén, hermanos. Porque la gloria, cuando nosotros morimos, tiene que ser para Dios. A él la gloria. No le dieron ningún homenaje a Pablo ni a Pedro. No espere halagos de la gente. Anhela ser usado por Dios. Qué tremendo es que cuando usted predica una alma, se entrega a Dios, viene a la iglesia, y usted como Dios va cambiando esa alma, como Dios lo va transformando. No hay mayor gozo en mi ser ver ese proceso, que ese alma que se empezó después de un tiempo es bendición para la iglesia. Ahora él va a buscar a otros. No hay cosa más linda que ese proceso. No necesito posición para que Dios te use para ganar almas. Alabanza al Señor. Si no hay púlpito, no importa. Hay hogares donde hay necesidad. Hay hogares que esperan la gloria de Dios. Dios, lléname y llévame, Rebosei Samaquía. Llévame donde hay necesidad. ¿Cuándo para alabar al Señor? Eso tiene que ser tu anhelo. Eso tiene que ser mi deseo. Es ser usado por Dios para ganar las almas que mueren sin conocer a Dios, que mueren sin saber que hay un Dios. A su nombre la gloria. No anhele posición, hermanos. No anhele ni siquiera el púlpito, pero anhela el púlpito que está en las calles, hermano. En esos hogares hay necesidad. Hay gente que quiere servir a Dios pero no puede. Oh, alabanza al Señor. Y el tiempo avanza. Bendito sea Jesús. Tal vez nunca podrás ser un líder o un pastor, pero puedes llenar el cielo de almas salvadas. Dios te puede usar para llenar el cielo de almas salvadas. Ay, sereme saquea. Urabashwai kamasaya. Irabashwai kimaswikamaisaya. Orabaisai kimaisarabakia. Hay gente que lucha por posición.
que se queden con las posiciones. Pero Dios, tu presencia, tu unción sobre mi vida. Alabanza al Señor para siempre, aleluya. Moisés era un hombre, aquí voy a terminar. Moïse, un hombre usado por Dios. Él vio cosas grandes, maravillas de Dios. Pero Moisés en Éxodo 33 le dice a Dios: Dios, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. He visto cosas grandes, Señor. Pero para mí no es suficiente. Oh, Rabasai Cabalsea. Muéstrame tu gloria, Padre. Yo quiero ver tu gloria. Eso tiene que ser tu anhelo. No te que desear nada más. Desear ver la gloria de Dios. Desear la presencia de Dios. Desear que Dios te use. Rebe y saquea. Oh, alabanza al Señor. Hay que anhelar. Hay que desear. Padre, úsame. Quita el miedo. Quita la vergüenza. Cuando salgo con los hermanos para el hospital, oh Dios, dame un alma. Cuando ponga mis manos sobre esa vida, Jesús, sánalo. Que puedan ver tu poder, Señor. Hay que anhelar ser usado por Dios. Hay que anhelar don de sanidad. Hay que anhelar don de milagros. Hay que anhelar don de profecía para edificar a la iglesia. A veces la iglesia necesita una palabra. Hay que anhelar: Dios, úsame. Úsame. Hay que anhelar don de fe. Queremos levantar campos blancos. Pero ¿dónde? ¿Quién se atreve a dar ese paso de fe? Hay que anhelar la gloria de Dios. Cuando se anhelan en esta tarde, el altar está abierto. Si Dios ha hablado en tu vida, di al Señor: yo anhelo, Señor. Yo quiero ser instrumento en tus manos, Señor. Si usted ya no lo siente, corre al altar y di al Señor: Señor, heme aquí. Yo quiero desear. Yo quiero anhelar. Habla un momento con tu Dios. Él está aquí. Jabez anheló y dijo a Dios, invocó a Dios y dijo: Dios, bendíceme, Señor. Bendíceme, Señor. Si ya no anhelas, ven al altar y di al Señor: Señor, aquí estoy, iglesia. Habla con tu Dios. Habla con tu Dios. Habla con tu Dios. Habla. Expresa tu corazón. Es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu espíritu, Señor. Si ya no sientes nada, dile al Señor: Señor, despierte el anhelo de mi ser. Oh, de día y noche de tu amor y la ternura
Aleluya. Delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia. Moisés anheló. Moïse te gen l'envie ça. Anheló hasta lo imposible. Il te gen l'envie hasta impossible. Él dijo a Dios: Il dit bon Dieu, te ruego que me muestres tu gloria. t'en prie, fais-moi pouvoir. Dios le dijo: Bon Dieu dit, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro m'a fait ouais, j'aime gen bon cœur. y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Il m'a nommé non. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. M'a fait moun moi vle grâce. Y seré clemente para con el que seré clemente. Il m'a gen pitié pour moun moi vle gen pitié. Dios dijo más: Bon Dieu dit encore, no podrás ver mi rostro, ou pas ka ouais figim. porque no me verá hombre y vivirá. Parce que aucun monde sur la terre pas capable de figim. Y dijo aún Jehová: Et je Seigneur a dit, he aquí un lugar junto a mí, il y a une place ensemble avec moi. y tú estarás sobre la peña. Ou va prendre sur roche là. Y cuando pase mi gloria, Et le pouvoir moi a passé, yo te pondré en una hendidura de la peña m'a mettre ou dans trou roche là. y te cubriré con mi mano M'a couvrir avec mes moi. hasta que haya pasado. Jour moi fin passé. Después apartaré mi mano Après ça m'a été même. y verás mis espaldas, C'est tout a passé. mas no verás mi rostro. Aleluya. Mais Él anheló ver el rostro de Dios. il y a l'envie pour te voir figure bon Dieu. Muéstrame tu gloria. Montrez-moi gloire. Dios le tomó en sus manos. Bon Dieu prend la main. Él estaba en las plantas de las manos del Il a Señor. flamme Seigneur. Y la gloria de Dios pasó. Et gloire bon Dieu t'a passé. Él sintió la gloria de Dios. Senti gloire de Dieu. Él experimentó la gloria de Dios. L'expérience avec la gloire de Dieu. Cubierto con la mano del Señor. Couvrir avec la main de l'Éternel. Él podía ver luces. Aquella. Y cuando Dios pasó, Et que bon Dieu passé, quitó su mano. il était mêlé. Y Moisés vio la espalda de Dios, Moïse ouais tout Seigneur passé. lleno de gloria, Plein gloire, lleno de plein poder. pouvoir. Anhela, Viens hermana. en ville frère, c'est moi. Anhela, hermano. Viens en ville frère moi. Desea en el Señor. Viens ici ça dans Seigneur. Si no lo sientes, di al Señor: Ça dit Seigneur. despierta anhelo en mí otra vez. Vie ça dans moi encore. Despierta anhelo en mí otra vez, Réveille moi Jehová. encore Seigneur. Despierta ese sentir en mi ser. Réveille ça dans moi-même encore. Gracias, oh Dios. Merci bon Dieu. Habla con tu Dios. Parlez avec bon Dieu là. Habla con tu Dios. Parlez à bon Dieu. Gracias, Padre. Es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu espíritu, Señor. Dile gracias en esta tarde, aleluya. Dile merci en l'après-midi ça. Gracias, Señor. Es buscar de día y noche. Gracias, Señor. Dele gracias. Dele gracias. Tu amor y la ternura. Dele gracias. De tu espíritu, Señor. No dejes que los afanes apaguen el anhelo de Dios. No dejes que las pruebas apaguen el desear. No dejes lo que la gente te haga apaguen el deseo de servir a Dios. No, no, no. Busca a Dios. Anhela. Anhela más de Dios. Anhela ser usado por Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia delicias a tu diestra. Por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Mi anhelo
Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Los que van a participar de la Santa Cena pueden pasar. Alabanza a Jesús. El pan y el jugo que vamos a participar de él simboliza el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. La cena del Señor no es un sacramento, porque en el pan y el vino no hay poder salvador. Alabanza a Jesús. No hay ningún poder místico en el pan y el jugo que vamos a tomar. Cristo no entra en nuestras vidas por nuestra boca, pero por fe. Alabanza al Señor. La palabra de Dios nos dice que Cristo tomó el pan y dio gracias por el pan. Y te pido, hermano Axel, para una danki, para el pan que te simboliza el cuerpo de Cristo. Padre Celestial, nós agradecemos, mirei imensamente, Deus meu, para o precioso serviço ao noite, Padre Celestial, que nós vamos celebrar a Santa Cena, Padre amado. Tata, mirai pão que Deus meu, que está representar, simbolizar a culpa de Cristo, Padre, a culpa de Deus meu, com a hora do maltratado, de la glória, que vai receber, Padre Santo, todo golpe, não, Padre Celestial. Senhor, me remita, Pio, Deus meu, bendice na boa igreja, ao noite, Padre Santo, mas especial, Tata, toca cada coração, Padre de la glória, de nome de Jesus, Senhor. Amén y amén. Y de misma manera él coge copa, que después cuando acaba de comer bisando, e copa aquí, coro drama pa boso, de alianza novo de mi sangre. Que nos van por largo de una danki, per giusto y drive que simboliza el sangre de Jesús. Padre Santo, Padre bueno, mi alma te alaba, Señor. Te damos gracias en este momento, Padre. Gracias, Señor, porque nos recordamos, Padre mío, en este momento que tú derramaste en la cruz del Calvario tu sangre por nosotros, Padre. Te damos gracias, Padre, por este jugo, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque lo hacemos en tu nombre, Padre. Lo hacemos en tu nombre, Señor. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Me quiero pedir hermano para nos parte justo y drive y pan para no participar en este momento como me indica. Es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor, mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Mi anhelo
buscar de día y noche, de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor, mi anhelo es buscar de día y noche, de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a su diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia. Glória a Jesus. La nossa alça é buscuci, que simboliza é culpa de Cristo. É culpa que eu bati para nós sobre a cruz de Calvário. Ela suporta tudo coisa. Ora la mira lo qual que tu me passa de enche como Deus que está. Ritata, se está possível. Se está possível, não laga me culpa o ordo moli. 3 vezes ela clama na Senhor. Olha mira dolor su dilante. Pero tata bisemi ju, tata necessário. E su culpa o ordo bati, la ordo moli. Na abre su lomba. Na bote do não corona de sumpia. Oh, na traspasar su manan com clavo. Alabança da Senhor. Essa que de pan com abafo de chelo. Não maneira tata nanga come e amuri. E sugo como de pan aquilo vivo para sempre. Nós participar de pan que simbolizar a culpa de Cristo. Danke, Senhor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu cuerpo, Dios. Gracias por tu cuerpo, Padre. Gracias, danke, Señor. Baba carne com o ordo molir be cruz. Maneira me ta cauri be Senhor, assim na carne o molir alabanza. Gracias, Señor, que entregaste tu cuerpo. Gracias, oh Jesús, por soportar todo eso. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias, Señor. Hebreos 9:22 dice:
Y casi todas las cosas son purificadas según la ley con sangre. Y sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Primero de Juan 1:7 dice: si decimos que andamos en luz, igual que Él está en luz, tenemos comunión uno con otro, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Alza ese jugo que simboliza la sangre del Hijo de Dios, la única sangre que limpia, la única sangre que purifica, la única sangre que justifica. La sangre de Jesús participa a ese jugo que simboliza la sangre de Cristo. Aleluya. ¡Ey, Rabasaya! Dele gracias por esa sangre. Gracias por esa sangre. Gracias por esa sangre. Oh, alaba al Señor en esta noche. Podemos estar de pie y adorando al Señor. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias. En esta sangre que limpió tus pecados. En esta sangre que le dio acceso al cielo. En esta sangre que purifica, que rompe cadenas. Dele gracias. Oh, cortinas guerra, aleluya. Esta obra nos dio acceso al trono de Dios. Adora, 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 adora la gloria de Dios. Adora su gloria, adora su gloria. Adora su gloria. Gracias, Padre. Gracias por esa obra maravillosa que hiciste en el Calvario. Y esa sangre en esta noche, en esta tarde fluye todavía. Esa sangre fluye todavía. Esa sangre fluye en esta tarde. Por Él es la sangre de Jesús. Por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Por Él es la sangre de Jesús. En tu presencia. Por Él es su sangre. Hay plenitud de gozo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dele gracias, iglesia. Dele gracias. Él te amó. Él te amó y se entregó en la cruz. Se entregó completo para usted. Una entrega total, aleluya. Gracias, Padre. Gracias por esta obra que hiciste allá en la cruz del Calvario. Toda la cadena se cae. Toda la cadena se cae. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oh, alabanza, Jesús. Gracias, amén. Clausuramos este ayuno en victoria. Alabanza, Jesús. Hay que confiar que Dios ha hecho la obra. Amén.